como sistemas modelo de los virus de las células animales. Además, es necesario el conocimiento previo del ciclo de la vida del bacteriógrafo para entender uno de los mecanismos por los cuales los genes bacterianos pueden transferirse de una a otra bacteria. En la imagen que tenemos al lado derecho, es más que todo cómo está estructurado, pues, ¿no? Este microorganismo, esta bacteria. ¿Alguna vez pensó, dígame, Virus. doctora? Este virus, perdón, sí, este virus. ¿Alguna vez se pensó que el uso de estos bacteriógrafos podría ser una vía efectiva para tratar las infecciones bacterianas? Pero pronto se hizo una aparente que los fagos son removidos rápidamente del cuerpo, así como resultados de poco valor clínico. Sin embargo, los bacteriógrafos son útiles en el diagnóstico de laboratorio para la identificación de varias enfermedades patógenas. Aunque Es bacteriófago. Bacteriófago, ¿verdad? Así es. Muy bien. Bacteriófago, ok. Este se desarrolló un nuevo interés para ver lo que era el tratamiento de infecciones de bacterias y en la profilaxis también leí. De esta manera se usan en la medicina clínica y aún se está por determinar otras investigaciones. El resultado lo va a hablar creo que mi compañera al final de la exposición, pero estas fueron las muestras que yo encontré en un video donde se podía ver en placa, pues, ¿no? ¿Cuál sería el resultado dado de ese experimento? Tengo un video, doctora, no sé si se pueda ver. Sí, cómo no. Se ven mis diapositivas, me parece, que es bastante breve y habla más que todo de la introducción que estoy dando. A ver, ahí está. ¿Se nota, doctora? Sí. Okay. Explícalo. Espero si puede escuchar. Ahí, no se puede, creo. Se volvió a salir. Espera que entre. ¿Se escucha? Sube el volumen. Ya. A ver.
Ok, doctora, ahora va a pasar mi compañera Emma, me parece, que es la que continúa con la exposición. Tume, no lo he podido escuchar, pero creo que con audífonos se puede escuchar. Muy Ah, no se aparte. puede. No se Sí, sí, escuchó, sí. pero es muy ilustrativo, te diré, y se nota todos los pasos, ¿no? Inclusive la inyección es muy didáctica, la transfección del genoma, luego la factoría que se adueña, luego veo que han hecho ahí una extracción, ¿no? De los fagos y luego lo han inoculado para poder actuar a nivel, en este caso, gástrico. Eso es lo que se ha visto. Y ese video lo pueden evidenciar aquellos que están interesados. A través también pueden bajarlo por el link que tiene el mismo video y también pueden poniéndose audífonos. Ahorita voy a tener en cuenta ese punto. Muy bien, muy bueno tu trabajo, muy buen trabajo, Charlene. Siguiente. Gracias, doctora. Igual el video está puesto en mis diapositivas por si lo quieren, lo voy a colgar igual en el grupo. Sí, por favor. Paso a mi compañera Emma. Ya, buenas tardes, profesora. Hola, Santana. Buenas tardes, compañeros. ¿Me avisan cuando puedan ver mi pantalla? Ya, Por favor. ya está. Ya, yo les voy a explicar las clasificaciones de los virus y describir los pasos, ¿no? De lo que acabamos de ver. La clasificación de los virus podemos diferenciar dos, básicamente, según el genoma que tengan. Tenemos virus de ADN y virus de ARN. En los de ADN tenemos Parvoviridae, que tienen un ADN mitocondrial, lineal, de polaridad positiva, estructura icosaédrica, que no tienen envoltura, por ejemplo los parvovirus. Otra familia sería el Epnaviridae, y como que solo voy a mencionar los primeros, ¿no? Para no decir todo. Epnaviridae, Papoviridae, Adenoviridae, Herpesviridae. Y lo que podemos ver, por ejemplo, quizás sea, creo que una pregunta quizás nos hagan si tiene envoltura o no. Entonces, eso sería lo central. En los ejemplos tenemos virus de la hepatitis B, virus de los papilomas, adenovirus humanos, herpes, virus de la viruela. Una memotecnia era viva el ADN más o menos, entonces viruela sería para ADN. Virus ARN tenemos al picor naviridae, que tiene ARN mitocondrial, lineal y su polaridad es positiva. Su estructura es icosaédrica, no tiene envoltura no tiene una envoltura proteica, ¿no? El calciviridae, por ejemplo, nos dice que son los poliovirus. ¿A quiénes tenemos aquí? Tenemos al virus de la hepatitis C, virus de Marburg y el ébola, virus de la hepatitis C. De antes mencioné C, me equivoqué, era virus de la hepatitis C. Hepatitis prácticamente encontramos aquí, ¿no? Virus de la rubiola, el coronavirus también está aquí, el virus de la rabia, virus del sarampión, de la gripe. El de la gripe, ¿no? ¿Dónde lo encontramos? En el virus del ARN. También del virus. Esta es una clasificación para poder ver más la forma, o más para que se centren en cómo son. Tenemos, ¿Puedes por ejemplo, retroceder, que... Santana? ¿Puedes Sí, retroceder, por favor? sí, profesora. Gracias. Miren, alumnos, en esta clasificación se clasifica por el tipo de genoma que presenta el virus. Es una característica para la clasificación. Otro es el tipo de estructura que presenta el genoma, ¿no?
Otro tipo es aquella que el tipo también de ensamblaje que tienen los capsómeros para formar la cápside. Y lo otro también es la presencia no de la envoltura externa que tiene la cápside. Acuérdense que esta envoltura externa no es manejado para que se sintetice con información genética de los virus, o sea, no es una molécula viral, sino es del huésped. Por tanto, se ve en la obligación, en esta partícula viral, de sintetizar de los determinantes antigénicos, que son las glicoproteínas, glucoproteínas, que siempre se encuentran como adicionales, cuerpos adicionales en la superficie de estos virus con envoltura y actúan como determinantes antigénicos. Entonces, y esto se determina una vez que se somete pues, a sustancias orgánicas como el benceno, el cloroformo, esta envoltura lipídica, porque es lipídica, lipoproteica, con mayor concentración de lípidos, se va a emulsionar de tal manera que pierde las características y por tanto que se ven que son más sensibles. No así aquellos que no presentan esta envoltura externa, puesto que van a estar constituidos solamente de proteínas. Acuérdense que la cápside formado por capsómeros son grupos de proteínas que se asignan y luego se produce pues el ensamblaje. Eso es importante, son las características importantes que se han tomado en cuenta para la clasificación. Y ese coronavirus estaba dentro de lo que era el Reoviridae y ahora está solo como una familia identificada, Coronaviridae. ¿Y por qué? Porque este pues, virus está constantemente mutando, cambiando los serotipos, produciendo subtipos, especies. Entonces, ya muy diferente pues al que antes, en el grupo que antes estaba contenido, ¿no? Eso sería todo. Continúa, por favor. Muchas gracias, profesora. Ya. Eso es para que puedan observar, ¿no? Que algunos tienen una cola, algunos no la tienen y algunos tienen formas poliédricas y algunos son así, ¿no? Más filamentosos. Así es. Seguimos clasificando, dando ejemplos. En los virus del DNA tenemos a estos ejemplos, ¿no? Ese aquí dice virus parecido, virus DNA DS, virus parecido al de la fiebre porcina africana. Tenemos DNA DSRT, que es, por ejemplo, el Hepatnaviridae. Tenemos al herpes viridae, que también tiene como una corona. El Poxviridae es más... El de la viruela. Doble. Contiene ahí el virus de la viruela. El Poxviridae. Gracias. El Papoviridae, más hexaédrica. Y el Adenoviridae, que aparte tiene como unas proteínas, es tipo espinas, ¿no? Más ejemplos con el virus RNA. Tenemos Reoviridae, que antes era, ¿no? Como nos acaba de informar la profesora, era del coronavirus. Ahí lo integraban, pero ahora ya no. Claro, ahora lo podemos ver acá, en la parte de abajo. No sé si pueden ver mi flecha. Sí, sí, sí. Ay, se movió. Ahí está. Ahí está el Coronaviridae. Que aquí así se puede ver más la forma, ¿no? Que en forma de corona. Y el tamaño también acá nos menciona que son hasta 100 nanómetros, ¿no? Pero en realidad en general, el tamaño sería de 20 a 200 nanómetros. Por eso vemos más grandes como el Filaviridae, el Rhabdoviridae, Orthomyxoviridae, Paramyxoviridae,
Arenaviridae y así. Así es. Más específico, ¿no? Lo que acabamos de ver en el video de Xiaoning, acá nos dice los nombres, ¿no? De los pasos. Primero que sucede es un reconocimiento de la bacteria y luego va a suceder una adherencia, donde se va a pegar a una superficie. ¿Para qué? Para penetrar. Esa sería la penetración. El cuarto paso va a liberarse de la envoltura. ¿Para qué? Para poder llegar a su objetivo, que es el ADN de la bacteria, y mezclarse y replicarse. Eso es muy importante para poder formar nuevos virus. Y luego, con la formación de proteínas, va a formarse unas envolturas y así va a ser el paso del ensamblaje hasta que por fin, una vez que ya está ensamblado, se va a dar la lisis y la liberación de la bacterita. Miren alumnos, acá tienen dos tipos de eliminación o liberación de la nueva progenie. Acá está entrando a través de un fagosoma o un mesosoma, porque este cuerpo extraño está siendo envuelto por la membrana de la célula huésped, y este se encarga pues de producir las enzimas necesarias para emulsionar todas las envolturas de esta partícula viral, y luego este genoma queda libre. Este genoma se protege pues de diferentes maneras para evitar su destrucción, y se adueña de toda la fábrica genética que tiene la célula huésped para producir todas sus macromoléculas que después finalmente se van a ensamblar. Todas las macromoléculas son de la mayoría, 100%, 90% de naturaleza proteica. Luego que se producen todas las moléculas, se ensamblan las estructuras y luego las nuevas unidades virales que pueden ser liberadas a través de la lisis bacteriana. Esta salida de esta manera representa una lisis. Pero esta de acá arriba, ustedes, por favor, con el cursor, Santana. Sí, esta vemos parte la gemación, dice. Que se llama una especie de gemación. ¿Qué pasa? Que esta nueva progenie viral, cada uno se va a rodear con la membrana de la célula huésped. De tal manera, si esto finalmente se desprende como una yema, ¿no? Termina desprendiéndose, no lisa la célula huésped. Si se quedara así sería magnífico, puesto que no va a haber un determinante antigénico de superficie que diga yo soy virus y ataco a tal célula o a tal célula diana. No, estos son tan agresivos que van a sintetizar, por favor, estas coronitas que tienen. ¿Me puedes ayudar con el cursor? Sí. Estas coronitas pueden ser glucoproteínas, glicoproteínas, dependiendo la naturaleza de la partícula viral. Estas sí son sintetizadas por cada partícula viral. Entonces, estos actúan como determinantes antigénicos de superficie para los virus. Muy bien, muy buena el esquema. Siguiente. Sí, es de la guía. Sí, Este es de Google, más bonito, pero ahí no dice no los pasos, pero como ya lo vimos, entonces podemos ver de una manera más colorida la lisis. La lisis nada más. Solo la lisis, ajá. Esto es con respecto al coronavirus. Son los mismos pasos. Solo como que pueden observar. Acá está el núcleo y se produce una reproducción citoplasmática, ¿no? Ajá. Pero básicamente es lo mismo, en esencia.
Se dan cuenta que el ingreso de una partícula viral para células animales es diferente al bacteriófago. En este caso, como hemos visto el ejemplo de los T pares, ¿no? T2, 4, 6. Muy bien. Sí, hay No, T4, claro, no T7, se vayan T5. a confundir la replicación del bacteriófago, que es una partícula viral que infecta bacterias, con una partícula viral que infecta células animales, ¿ya? ¿Y cómo lo diferenciamos? ¿Solo por el T4, digamos? No. En la replicación es que entra toda la partícula viral completa y recién a través de un mesosoma o fagosoma. Y es allí donde esta partícula viral va a hacer que se sintetice enzimas para degradar todas sus envolturas y dejar libre al genoma. Se libera su genoma. Eso, en cambio, en lo que vemos acá, miren, vemos determinantes antigénicos de superficie, de contacto. Luego ahí se produce una serie de síntesis de enzimas que van a alterar la estructura molecular, permitiendo el pasaje del genoma que está en la cápside del fagosoma hacia el interior de la célula huésped. Ahí hace que se replique todas sus macromoléculas, se produce su ensamblaje, la nueva progenie y sale por la lisa, ¿no? Acá está hablando de una liberación, una reproducción lítica. Sí. Eso sería todo, profesora. Muy bien. Seguimos. Ahora, no, perdón, disculpe. Esto sería con respecto al bacteriófago. Ahorita viene el experimento con mi compañero Tupa. Ya. Doctora, Buenas tardes. buenas tardes. Ya voy a pasar a compartir la... ya, ¿se puede ver? Ahora sí. Ya bueno, yo voy a hablar de ya el experimento en sí, tanto como sus materiales, su metodología, así como sus resultados que vamos a obtener. Vamos a hablar de lo que es el método de aislamiento de un virus bacteriano o un bacteriófago. Ahora, para esto se va a necesitar lo que es el caldo de cultivo de 4 horas de Escherichia coli. Ahora, ¿por qué 4 horas? Porque necesita este tiempo para su adaptación, ya que esta cepa tiene que estar activa en un proceso de crecimiento logarítmico eh, para poder ser implantada junto al bacteriófago. Ahora, el cloruro de calcio al 1,5%. El cloruro de calcio aquí es importante, ya que hace que la pared bacteriana sea sensible para la transfección del genoma del bacteriófago a través de la pared bacteriana. Ahora, el filtrado de fago. El filtrado de fago son como aguas residuales que en cantidades iguales con cloroformo en un tubo de prueba se van a agitar fuertemente. Esto con el fin de que el cloroformo emulsione todos los contenidos lipídicos, dejando en sí lo que sería al virus, ya que el virus no está hecho de lípidos. Ahora, vamos a tener agar nutritivo sólido, agar semisólido, eso ya lo vamos a ver más adelante para qué vamos a usarlo. Placas Petri estériles, una pipeta estéril y tubos también estériles. Ahora, pasamos con el procedimiento. Ya bueno, en el procedimiento primero lo que vamos a hacer va a ser colocar en un tubo de prueba, vamos a colocar lo que es el fago, después una parte de fago, vamos a agarrar también una parte de la cepa de Escherichia coli y vamos a agregar 2 gotas de cloruro de calcio. Esto, como ya lo habíamos dicho antes, que es para que la pared bacteriana sea sensible a la transfección del genoma del fago. Así Ahora, es, la transfección, muy bien. Ahora, vamos a preparar las placas Petri con agar sólido
Y en los tubos con agar sólido vamos a agregar el contenido del tubo de prueba. Acordémonos que el tubo de prueba tiene ya el FAO combinado con el Escherichia coli y el cloruro de calcio. Y vamos a mezclarlo bien. Ahora, sobre la superficie del agar sólido, vamos a agregar esta solución que está dentro del tubo de prueba. Vamos a mover la placa suavemente de manera de que toda la solución cubra toda la superficie del agar sólido. Y vamos a pasar a incubarlo a 37 grados por 24 horas. Ahora, si no se entendió muy bien, acá lo tengo con imagen. Primero, como ya lo habíamos dicho, acá tenemos lo que es el filtrado de FAGO. No sé si ven que se está moviendo mi flecha. Acá tenemos lo que es el agar de cobertura, y acá tenemos lo que sería la cepa de Escherichia coli. Ahora, todo esto lo vamos a agregar sobre lo que sería la placa del agar sólido. Y vamos a ver cómo todo lo que es la solución esta va a estar sobre toda la superficie del agar sólido. Y vamos a ver que después de incubarse, vamos a ver cómo hay unas placas que vamos a pasar a explicar más adelante. Ahora, como dato extra, podemos decir que esta forma también es conocida como un sándwich. Le conoce también como el sándwich de agar, ya que va a tener una cobertura por encima de lo que es la solución, y por abajo vamos a tener el agar nutritivo, que es sólido. Ahora, como ya lo habíamos dicho, en los resultados vamos a observar que hay crecimiento bacteriano, ¿no? Hay crecimiento bacteriano sobre toda la superficie de la placa, pero vamos a observar unas áreas que son circulares donde no hay crecimiento bacteriano. Estas áreas van a ser conocidas como áreas o las placas de lisis, o también conocidas como calvas. Estas son áreas donde el bacteriófago ha lisado lo que es la bacteria. ¿Y cómo las ha lisado? Las ha lisado mediante la infección de una bacteria, ha infectado una bacteria, ha, ha tran- ha transfec- mediante transfección ha pasado su genoma a lo que es la bacteria, se ha replicado dentro de la bacteria y han salido nuevos virus de esa bacteria, destruyéndola. Y estas a su vez van a infectar así otras bacterias, infectando, y eso es lo que vemos ahí en los círculos. Acá, como se pueden ver, acá hay unas placas de lisis, o también conocidas como calvas. Círculos Acá, oscuros, ¿no? acá se puede ver mejor. Esto es lo que le dicen el césped, y a las áreas de lisis, a las placas de lisis o a las calvas, se le ve como unos círculos, ¿no? Donde no hay crecimiento bacteriano. Ahora, estas placas van a dejar de aumentar, o sea, no van a crecer constantemente, van a dejar de aumentar de tamaño cuando las bacterias dejen de realizar su metabolismo normal. Esto puede suceder por dos razones: por falta de nutrientes, o porque haya un químico inhibidor o una sustancia inhibidora dentro de que sería la placa. Y acá abajo podemos observar otros tipos de cómo se forman calvas, ¿no? Y eso sería todo con Muy bien, respecto a lo que Tupa. sería la ¿Podrías, por exposición y el favor? resultado. Gracias. ¿Podrías retroceder dos, por favor? ¿Ahí, Ya, doctora? una más. Muy bien. Miren, por favor, acá en el paso 4, puedes con tu cursor señalar la parte amarilla. Ujú. Ya, abajo. Esta de acá, esta parte amarilla, conforma el agar sólido. Es un agar que no tiene nutrientes, sirve como base, como una especie de piso en el cual nos ayuda a visualizar mejor, supuestamente, estas placas de FAGO, llamadas calvo, llamadas etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es supuestamente la práctica que debemos desarrollar en el laboratorio. Pasa al siguiente, por favor. Entonces, lo que nosotros vemos es una prueba diferente. Esta es la que en realidad realizamos en el laboratorio. Es decir, esa placa de agar basal no la ponemos. Nosotros vamos directamente ese conjugado del bacteriófago o filtrado de fago, cepa de Escherichia coli y cloruro de calcio. Y acá lo ponemos en la placa inocua, ¿no? Y hacemos movimientos rotatorios con la placa cerrada, ¿no?
para que se conjugue todos los tres, bacteria, fago y la sustancia que va a permitir la transfección. Por 5 minutos y luego inmediatamente añadimos el agar fundido a una temperatura tal que no nos va a quemar el dorso de la mano. Inmediatamente, una vez adicionado la placa Petri, se cierra y se sigue moviendo rotatoriamente para homogenizar todo el contenido. Suavemente hasta que veamos que pueda estar ya homogenizado y lo dejamos a un lado para que enfríe. Al enfriarse se va a solidificar y ya podemos invertirlo y llevarlo a la estufa. Entonces después de 24 horas de incubación a 37 grados centígrados, ven esta opacidad, con tu cursor por favor, toda la opacidad, todo lo opaco vendría a ser desarrollo bacteriano de la Escherichia coli. Pero en estos lugares, círculos oscuros, no hay desarrollo bacteriano, puesto que el fago ha transfectado el genoma que se encontraba en las Escherichia coli que se encontraban en ese lugar, produciendo pues característicamente estas placas llamadas arias, placas de lisis o calvas. Muy bien. Eso es todo lo que quería mencionarles. Gracias, Diego. Gracias, doctora. Ahora sí, pasamos siguiente práctica. ¿Quién continúa? Mira. Chinchay, doctora. Buenas tardes, doctora. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Ya. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Mi grupo va a hablarles sobre la práctica 2, que es sobre la lectura de las placas con bacteriófago y la inoculación de huevos embrionados. A mí me ha tocado hablarles sobre la inoculación de huevos embrionados mediante la vía alantoidea. En general, esta práctica tiene como utilidad es una fuente de tejido vivo conveniente y fácil de manipular que se utiliza en la propagación, titulación e identificación de virus, así como también va a ser útil en la preparación de algunas vacunas virales. Se va a emplear los huevos de 5 a 14 días de incubación. Esto va a depender según la inoculación. Los tipos de virus que se va a poder inocular en el embrión de pollo van a ser mixovirus como la influencia, la parotiditis, el herpes virus que está dentro del herpes simplex, poxivirus tenemos a la viruela. Una introducción sería, los virus solo pueden reproducirse en determinadas partes del embrión, por consiguiente se van a inyectar en la región apropiada. Por ejemplo, los mixovirus crecen bien en la membrana coriolantoidea, en tanto que el virus de la parotiditis prefiere la cavidad alantoidea. La infección puede producir una lesión tisular local conocida como pústula, cuyo aspecto a menudo es característico del virus. El método exacto de inoculación y la edad del embrión que se emplea dependen del virus problema. Por ejemplo, para aislar en forma primaria el virus de la influenza a partir de material recogido de la garganta, suele inocularse en la cavidad amniótica de embriones de 7 a 8 días. Pero, por ejemplo, este virus se duplica fácilmente en la membrana alantoidea de embriones de 12 a 13 días, después de varias resiembras en el amnios. En consecuencia, el crecimiento de un virus en un embrión de pollo puede provocar la muerte del embrión, como por ejemplo el virus de la encefalitis, o también puede producir pústulas o placas sobre la membrana coriolantoidea, como por ejemplo el herpes viruela. También puede desarrollar hemaglutininas en los líquidos o tejidos embrionarios, como por ejemplo el virus de la influenza, o también desarrollar virus infectante, como por ejemplo el poliovirus tipo 2. Entonces tenemos la vía alantoidea. Aquí la mayoría van a ser los virus aviares.
se pueden aislar inoculando la muestra de esta cavidad, y aquí se van a incluir también los adenovirus aviares o el virus de la enfermedad de Newcastle. Además, también se va a emplear para la producción de vacunas frente a la influenza, la fiebre amarilla, la rabia o las paperas. Como dato, también puedo mencionar que en la membrana coriolantoidea va a ser el lugar preferente para inocular poxvirus, y también puede inocularse aquí el virus del herpes simplex y el virus del sarcoma de Rose. En la práctica nos dicen que el procedimiento se va a basar en 3 puntos, que es el primero, se va a visualizar el embrión en el loboscopio y se va a marcar el embrión en la cámara de aire, como podemos observar aquí. Esta vendría a ser la cámara de aire. Y este El punto, otro, retrocede, el ojo. el ojo. Eso es El importante, ojo. porque de acá podemos poder ver, más o menos, enunciamos la posición del embrión, ¿no? Del embrión. Así. Muy bien. Ya. En el paso 2 es perforar la cáscara en el borde de la cámara de aire, y luego usando una jeringa de un centímetro con agua de calibre 22, inocular a través de la perforación de la cáscara y en un ángulo de 45 en relación al eje longitudinal del huevo y alejado del embrión en zona libre de vascularización, se inyecta 0.1 de la muestra. Aquí podemos observar, a mí me ha tocado la inoculación alantoidea y aquí se observa que esta vendría a ser la cavidad alantoidea. Aquí hay otro. Esta sería la inoculación alantoidea. Claro, cada uno ya tiene un método, ¿no? El punto es ya la experiencia. Muy bien. Miren, acá ustedes, cuando posiblemente estén en un trabajo o quieran hacer algún tipo de trabajo, cuando ustedes rompen la cáscara, todavía hay una membrana gruesa, pegadita a la cáscara. Esa es la que ustedes no deben romper por ningún motivo, tienen que abrir delicadamente. Y esa es esta, mire, este que dice saco aéreo, tiene doble línea, ¿no? Puedes ir con el cursor. Ya. La de arriba, la línea de arriba vendría a ser la cáscara. Y la de abajo es la membrana gruesa. Luego viene la cámara de aire y nuevamente viene otra membrana que bordea, en este caso, todo lo que es el amnion, ¿no? Esto vendría a ser, perdón, el amnion. Sí, alantoidea, Sí. cavidad alantoidea. Pero aún así tenemos otra que va a proteger, ¿no? Tenemos la cavidad amniótica, cavidad alantoidea, La membrana coriolantoidea. la membrana coriolantoidea, el vitelino, sacovitelino. Bueno, continúa, por favor. Ya. Bueno, con colorantes se va a observar el líquido alantoideo, la albúmina y la cámara de aire. Y luego en el líquido alantoideo se va a poder encontrar los virus hemaglutinantes o la producción de hemaglutininas. Luego nos dice sobre la cosecha con los huevos embrionados. Se va a tener que limpiar la mitad superior de la cáscara del huevo con alcohol. Luego se va a cortar la cáscara por encima de la cámara de aire. Luego se va a retirar la membrana coriolantoidea que cubre la cavidad alantoidea. Con un bajalengua estéril se va a empujar el contenido del huevo hacia abajo, separándolo de la cáscara, para que el líquido alantoideo se deposite en este espacio. Luego se retira el líquido alantoideo con una pipeta de 5 centímetros cúbicos y se va a depositar en un tubo 13x5. Y luego se guarda a refrigeración. Los signos de crecimiento viral, bueno, durante la incubación o ya al final, hay que determinar si en el huevo inoculado ha ocurrido algo de lo siguiente. Por ejemplo, siempre se va a comparar con el huevo control. Puede sufrir atrofia, que es cuando el embrión está más pequeño que el control. Una muerte también puede haber, que se caracteriza porque el embrión deja de moverse. También puede haber POX, que son las lesiones en las membranas del huevo que mencionamos previamente, o también puede haber hemorragias en el embrión o en las membranas, que también serían indicativo de crecimiento vírico. Y luego aquí tengo un cuadro en donde están cada membranas y
los virus que se inoculan en cada membrana. También tenemos el tipo de embrión y la cantidad de inoculación y los signos de crecimiento que se va a observar en cada membrana inoculada. Por ejemplo, en la lantoides que me tocó a mí, se va a inocular el virus de la influencia, como ya dije, de la enfermedad de Newcastle, el virus de la bronquitis también infecciosa. Se va a emplear embriones de 9 a 12 días y la cantidad sería entre 0.1 a 0.2 mililitros y los signos de crecimiento van a ser hemoglutinación. Y por último encontré este cuadro donde están las ventajas y desventajas de esta práctica. Por ejemplo, son baratos de obtener y puede disponerse de ellos fácilmente. También son fáciles de manipular y su manejo no exige mucho personal ni que esté especialmente entrenado. Son estériles y libres de contaminación bacteriana. Y por ejemplo, una de las desventajas sería que el sitio de la inoculación y la edad del embrión va a variar con los diferentes virus. Y cuando se trata de un virus en los que esta circunstancia no se conoce, hay que hacer diferentes pruebas. También va a haber variabilidad individual. Y eso sería todo, doctora. Muy bien, gracias. Muy bien. Continuamos. Sí, doctora, me toca a mí ahora. ¿Se observa la pantalla, doctora? Sí. No, ahora sí. Bueno, como ya explicó mi compañera, en esta parte solamente me toca explicar sobre la vía amniótica. Bueno, esta es una de las vías de inoculación de huevo embrionado. El embrión debe ser de 7 a 15 días de edad. El material inoculado ingresará en el embrión vía bucal y respiratoria, pudiéndose así multiplicar en cualquier tejido de este, ¿no? En el saco amniótico se emplea para el saco amniótico se emplea para el aislamiento primario de virus influencia o de las paperas. Virus que contienen hemaglutininas y pueden detectarse porque producen hemaglutinación, ¿no? Disculpe la boya. Ya, en cuanto al procedimiento, es básicamente lo mismo que mencionó mi compañera. Se ilumina con el ovoscopio el embrión y se marca la cámara de aire. También se marca un punto en la cima, ¿no? Al marcar el punto de inoculación, se marca exactamente donde se ve el embrión. Se debe localizar las manchas oculares, me parece. Se ilumina el embrión, se inocula con la aguja del 22. Dirigido hacia una dirección hacia de el manera ojo, ¿no? vertical. Sí, Ajá. hacia el ojo, pero no al ojo, ¿no? Pero más o menos esa es la dirección, porque es la cavidad que está más cercana al embrión, ¿no? Uh-huh. Sí, doctora. Bueno. ¿Has visto? Perdón que te interrumpa, Sí, doctora. El ovoscopio es una caja cuadrada, puedes retroceder, por favor, para que no vayan a pensar que es algo que es aparatoso. Miren, pongan acá donde está el huevo punteado con el lapicero. Uh-huh. Tu cursor, por favor. Bien. Debajo de él hay una luz fuerte, ¿no? Sí. En realidad, el ovoscopio pues es una caja totalmente cerrada. Solamente tiene un círculo, como ven debajo del huevo, en este esquema, tu cursor, por favor. Solamente tiene un círculo y dentro de la caja sellada hay un foco de alta potencia y que le sale pues el enchufe y se conecta, ¿no? Entonces,
Una vez que se prende ese foco y ponemos nosotros el huevo, por la oposición del cuerpo opaco va a pasar la luz y va a entorpecerse pues, con algunas estructuras más densas, como es el órgano del ojo, y eso nos ayuda a ubicar la posición del embrión. Eso es todo, es una caja cerrada con un foco adentro, y para hacer la detección del embrión, pues se lleva de esa manera, ¿no? Como hemos visto en otras fotografías también. Acá también, ¿ve? Lo ponen debajo o encima, perdón, de ese agujero con la luz prendida. Es lo que se observa. Estos contenidos diferentes. Muy bien. Continúa, por favor. Luego se pasa a hacer la cosecha. Se retira asépticamente, o sea, limpio, la cáscara y la membrana. Se tira hacia atrás la membrana lantoidea, se saca el líquido de esta cavidad con una pepita de 5. Doctora, ¿exactamente qué es una pepita? De verdad que no entendí esa parte. Con una pepita. Ajá. No es pipeta. Ah, pipeta. Así está en la guía. Lapsus manus. Ya bueno, se retira el líquido amniótico con una pipeta, ahí se dice pipeta Pasteur, y se guarda en refrigeración, ¿no? Para dejar en claro que la cosecha del líquido amniótico sirve para la preparación de vacunas y algunos antígenos. A manera muy breve, menciono sobre la vía del saco vitelino, ya que como no se hizo en la práctica, sobre todo los virus que se inoculan aquí, ¿no? La inoculación en el saco vitelino es el método más sencillo para la multiplicación de virus, aunque se den mecanismos de interferencia en la mayoría de los virus aviares. Aquí en el saco vitelino, que no es más que la yema del huevo, pueden crecer los virus del herpes simplex. Eso sería todo, doctora. Muy bien. Disculpen. Siguiente expositor. Fuentes. Muy bien. Fuentes. Sí, doctora, buenas tardes. Justo voy a compartir mi pantalla ahora. Sí, ¿logran ver mi pantalla? Aún no. ¿No se ve? Ya, sí. Ya está bien. A ver, está cargando. No carga. Ya, justo ahí. Ya, bueno, doctora, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. A mí me ha tocado exponer sobre la producción de vacunas, que es un tema que está ahí incluido en la práctica número 2. Sí, bueno, a ver, sabemos que vacuna se entiende en este caso que es cualquier preparación destinada para generar una inmunidad contra alguna enfermedad, pero en este caso estimulando a una producción de anticuerpos, que puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión de microorganismos muertos o atenuados o de productos o derivados de microorganismos. En este caso, una vacuna puede ser oral o parental. Algo de historia de la vacuna, en este caso el primero en utilizar el término vacuna fue Pasteur, en 1980, proviene del latín vaca, y Edward Jenner en 1796 fue el que vacunó en este caso a un niño de 8 años de viruela, que se llamaba Hannes Hammerspitz. Básicamente fue hecho, o esta vacuna fue fabricada, por así decirlo, de los exudados de las pústulas de una vaca con viruela. Por eso es que el nombre hoy en día pues, se le conoce como vacuna y viene de vaca. Bueno, tipos de vacunas, vamos a ver dos tipos, bueno, en este caso tipos de vacunas tradicionales y las que últimamente ya se están viendo, ¿no? Pero en este caso, de tipo de vacunas tradicionales vamos a encontrar 3, que son las vacunas atenuadas,
que son preparaciones de bacterias o virus vivos que están debilitados o alterados, que ya no son virulentos, pero todavía son capaces, en este caso, de provocar una respuesta inmune. La mayoría de las vacunas de virus atenuados provocan inmunidad para toda la vida, sin necesidad de inmunizaciones de recuerdo. Como ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, en una imagen, la imagen superior, una jeringa, por ejemplo, podemos ver quizá hay novirus que están debilitados. A esto se le considera también como llamados vacunas atenuadas. Básicamente, estas vacunas, por ejemplo, las que están escritas aquí, también para el polio, para la fiebre amarilla, para el sarampión, para rubiola, la parotiditis, la BCG, que en este caso para la tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis. Y bueno, y la siguiente sería vacunas inactivadas, que son suspensiones de bacterias o virus muertos por la acción de desinfectantes como el fenol o el formaldehído. Este tipo de vacunas también dice que es necesario dividir la cantidad total que se necesita para inducir a protección en varias dosis de días. O sea, estas vacunas básicamente no es que se colocan una sola, no, sino varias veces, debido a la alta concentración en este caso, porque los microorganismos son muertos. Entonces, que se debe administrar, ya que no se, en este caso, no se replican como ocurren en las vacunas atenuadas. Como ustedes pueden ver en la imagen, en estas vacunas inactivadas son microorganismos muertos, por así decirlo, ¿no? Y las que están en este grupo puede ser la SAC para el polio, para la rabia, para la gripe, para la latosferrina, en este caso para la Bordetella pertussis. También tenemos a las vacunas toisoides, que es otro tipo más de vacunas tradicionales, que son preparaciones obtenidas a partir de toxinas bacterianas inactivadas. Generalmente se utiliza el formol, el 38% de formaldehído en agua. Los toisoides, en este caso, son muy efectivos en la preparación para la difteria, lo que últimamente por ahí están moviendo, el Corynebacterium diphtheriae, y para el tétano también, el Clostridium tetani. Pero tiene ciertas limitaciones, por así decirlo, tenía ciertas limitaciones la producción quizá de estas vacunas tradicionales. Por ejemplo, no todos los agentes infecciosos pueden crecerse en cultivos. Hay algunas enfermedades que, por ejemplo, no tienen cura, porque no todas son, o sea, no todas pueden desarrollarse en cultivos. Otra limitación, que la producción de virus animales y humanos requieren cultivos celulares. La mayoría de estas vacunas tienen básicamente que ser como que células vivas, ¿no? Y los cuales hoy en día pues son muy caros, además y también no se obtiene un rendimiento adecuado, por así decirlo. Son necesarias grandes medidas de seguridad, eso sí, muy importante, más que todo para los que están quizá en estos laboratorios, porque por A o B, por ahí, una infección o algo de algún virus, o puede serlo. Medidas de seguridad, ¿no? Que se claro. medidas de seguridad y inmediatamente pues se produce una infección masiva. Sí, así como posiblemente el último caso que estamos viendo, ¿no? Lo que mencionan que nació de la China, por ahí ¿qué pasaría? Entonces puede ser también esto una limitación, ¿no? De que para hacer estos estudios o crear vacunas hay que tener medidas de seguridad, pero extremas, por así decirlo. Se corre el riesgo también de que los lotes de vacunas no estén completamente muertos o atenuados durante el proceso de producción, por lo que puede introducir organismos virulentos en las vacunas y dispersar la enfermedad. Esto también básicamente ocurre de que hay lugares, por ejemplo, donde las temperaturas no es muy adecuadas para mantener estas vacunas. Entonces, por ahí puede haber algún problema. Las cepas atenuadas pueden requiere continuos ensayos para asegurar que no ha ocurrido una readquisición de virulencia. Como siempre escuchamos hoy en día, mutan en este caso estos virus, entonces por ahí hay que seguir siempre, o sea, estudiando siempre, exacto, continuando los ensayos, por así decirlo. No todas las enfermedades, por ejemplo el SIDA, se puede prevenir a través del uso de vacunas tradicionales, entonces en esto todavía se está trabajando, dicen, entonces ojalá algún día ya. Y ahora nos quieren inyectarnos a la vacuna contra el coronavirus.
Exacto. Dice, la mayoría de las vacunas actuales tienen una vida media limitada y a menudo requieren refrigeración para mantener su potencia. Como les decía anteriormente, hay lugares donde las temperaturas son muy altas y a veces hay algunas vacunas que tienen que estar bajo, por así decirlo, bajo cero. Sí, Entonces, ahí es que la vida de estas vacunas son limitadas. ah, sí. Hay algunas sustancias que le ponen para que perdure en altas temperaturas. Sí. Continúa, por favor. Ya, y bueno, en la última década la tecnología del ADN recombinante ha supuesto la creación de una nueva generación de vacunas que permiten obviar quizá las limitaciones de las clásicas o también llamadas tradicionales. Es lo que posiblemente en la última década lo que están utilizando ya para ahora todo este tipo de vacunas. Uno, por ejemplo, se puede eliminar, o se dice así, se puede curar los genes de virulencia de un agente infeccioso y que mantenga la habilidad de estimular una respuesta inmune. Es un caso de, bueno, hoy en día están intentando hacer eso también. Se puede... Creo que es con el virus de la hepatitis. Exacto. Algo así está. También lo vamos a ver más adelante. Exacto, lo vamos a ver ahí más adelante, justo con la hepatitis, como decía la doctora. También, por ejemplo, se puede crear sistemas vivos, no patógenos, que transporten determinantes antigénicos de un agente patógeno con el cual no están relacionados. Se están creando, por así trabajando, por así decirlo, en sistemas vivos. Como le decía, hoy en día necesitan células vivas para poder sacar más que todo una vacuna que realmente sirva y no tenga problema, ¿no? Para aquellos agentes infecciosos que no se pueden mantener en cultivo, los genes que codifican para las proteínas que tienen determinantes antigénicos se pueden aislar, clonar y expresar en un huésped alternativo. Lo que últimamente también se utilizan, por ejemplo, la Escherichia coli, la Saccharomyces cerevisiae o líneas celulares de mamíferos. Es lo que también utilizan estos medios hoy en día para tratar de mutar genes y de esa manera posiblemente crear algunas vacunas, ¿no? Y bueno, la producción de las vacunas en la última década también se dividen en tres. La producción de toxoides bacterianos, en este caso que las toxinas bacterianas se inactivan para producir toxoides de tal manera que pierdan su toxicidad, para que retengan su antigenicidad. En este caso, muy importante, se utilizó la vacunación a gran escala y el primero en utilizar esto fue Ramón en 1924. Pero tiene, bueno, estas vacunas se realizan, por así llamarlo, quizá en estos medios. Por ejemplo, ahí tenemos 5. Por ejemplo, en cepas, la vacunación con toxoides se utiliza en humanos para enfermedades causadas por el Clostridium tetani, el Corynebacterium diphtheriae. La mayoría de cepas no son estables en liófilos. Como les decía, algunas bacterias que sí se puede realizar en algunas cepas, claro, algunas vacunas que se pueden realizar en algunas cepas, pero también hay algunas que no. Hay otras, por ejemplo, en medio de cultivo. Por ejemplo, generalmente las toxinas bacterianas no se producen en grandes cantidades en medios sintéticos, por lo que es necesario, como ya hemos visto casi en toda la práctica, añadir una fuente de proteínas para que pueda desarrollarse, ya sea la carne, la caseína, como alternativa también la soya, o primordialmente una fuente de carbono, ¿no? Como puede ser la glucosa, aunque también, como hemos visto, se puede utilizar la sacarosa, la maltosa. Depende mucho también las condiciones de cultivo. La mayoría de estas vacunas, de las vacunas toxoides, se producen a partir del Clostridium, porque es anaerobio. Entonces, por lo que no hay ningún requerimiento a veces especial para la introducción de gases en el cultivo. Entonces, hoy en día también se utiliza eso donde haya cepas posiblemente, los cultivos no utilicen quizá algún tipo de oxígeno, sino como que tratar de ese requerimiento especial no utilicen, ¿no? Y de esa manera crear vacunas. Hay otra también como la inactivación. Las toxinas bacterianas se inactivan siempre con formaldehído, es lo que ya vimos anteriormente. Y también el aislamiento, ¿no? El toxoide del Clostridium tetani, por ejemplo, se purifica con ultrafiltración utilizando membranas de un tamaño de poro de 0,01 a 0,5 unidades de micra, y la purificación de la Corynebacterium diphtheriae difiere que la toxina se purifica primero y después se convierte en toxoide.
Entonces, eso es lo que también hoy en día se está utilizando, como decía, la producción de toxoides bacterianos. La siguiente sería la producción de vacunas virales. También se está utilizando hoy en día, por ejemplo, para la obtención de una gran cantidad de material rico en antígenos virales. Básicamente son los tejidos de animales vivos, los embriones de polio o pato, como lo vimos anteriormente, nuestra compañera lo explicaron, y también cultivos celulares. Eso es lo que hoy en día, o sea, están tratando de esa manera. Animales vivos, en la actualidad este método ya está un poco abandonado, más que todo por todas las reglas que se han dado de protección a animales, como no sé si ustedes han dado cuenta de eso, pero sin embargo se ha utilizado para la obtención de vacunas contra la viruela, la rabia, la fiebre amarilla. Entonces en animales vivos se han buscado estas vacunas. Los huevos embrionados hoy se le conoce como un método más económico, como también dijo la compañera, y práctico para cultivar gran variedad de virus animales. Fue en 1931 más o menos que por ahí empezaron a utilizar este método. La membrana cariolantoidea permite el crecimiento del herpes virus y la varicela, también lo mencionó la compañera. La cavidad amniótica permite el crecimiento del virus de la gripe, de la parotiditis, y el virus de la gripe también tiene afinidad por la cavidad talantoidea, lo que mencionaron nuestras compañeras. El cultivo de tejidos es el método más usado para el cultivo de virus animales. Una vez que el cultivo celular ha crecido, es posible usarlo como un hospedador in vitro. Para un virus, el efecto citopático, en este caso es el deterioro de las células del cultivo de tejidos causado por el virus. Entonces, los cultivos celulares más utilizados para la producción de vacunas virídicas son los preparados a partir del riñón del mono, aunque últimamente se están utilizando bastantes células diploides humanas. Están quizá también utilizando parte del riñón, pero como les decía al principio, tienen que básicamente tratar de trabajar con células humanas, porque a veces hay, como les decía, una cierta mutación o una cierta diferencia quizá entre las células, por ejemplo, el riñón del mono con las células, en este caso, del humano, ¿no? Pero esto te pide un control de calidad. En este caso, el propósito de los controles de calidad es asegurar tanto la seguridad como la eficacia de estas vacunas. En todo lugar, en todas las vacunas que se están desarrollando, por ejemplo, hoy en la actualidad la que vemos, la de coronavirus, antes posiblemente de ser de publicarse al mundo, por así decirlo, tienen que tener un control de calidad, porque para que aseguren en este caso que hay una seguridad y hay una eficacia de estas vacunas. Y la última, como justo la doctora mencionaba, por ejemplo, la producción de vacunas recombinantes, que es para la hepatitis B. Sabemos que la hepatitis B es una enfermedad virídica que mata a millones de personas cada año, pero algo breve. En 1976, un equipo de investigación de los laboratorios Merck, Dr. Hillman, demostraron experimentalmente la viabilidad de una vacuna contra el virus de esa forma de hepatitis, en este caso la hepatitis B. La inyección del antígeno particulado, purificado, procedente del plasma de personas infectadas, protegía a los animales de la infección por el virus de la hepatitis B. En este caso, la vacuna era eficaz, pero no podía producirse en grandes cantidades, dada la limitación de donantes. Quizá hoy en día también hemos visto para el coronavirus, han intentado quizá del plasma, por ejemplo, sacar vacunas del plasma humano, pero en este caso para la hepatitis B necesitaban en cantidad, pero obviamente las personas donadoras pues eran pocas. Entonces que vino una solución, en este caso la clonación del genoma del virus y la expresión de las partículas del virus de la hepatitis B en las Saccharomyces cerevisiae. En este caso, la manipulación genética de la levadura permitió producir elevadas cantidades del antígeno de la superficie con la misma conformación que las partículas derivadas de los donantes en plasma. O sea, casi lo mismo, la misma producción que sacaba en este caso de esta levadura, también era casi parecido a lo en este caso al plasma, ¿no? Al plasma humano. Esta vacuna producida en levaduras, a la que le faltaban los oligosacáridos, era tan efectiva como la vacuna derivada del plasma humano, como les decía. Y en 1886 se convirtió en la primera vacuna recombinante apta para el uso en Estados Unidos. Antes de esto se necesitaba 40 litros de suero humano para producirse una vacuna, una única dosis de la vacuna, en este caso la hepatitis B.
Pero actualmente se obtienen muchas dosis de la vacuna recombinante a partir del mismo volumen de cultivo, en este caso de levaduras, como es la Saccharomyces cerevisiae. Y bueno, que terminamos con esto, las vacunas son las remolcadoras de la salud preventiva. Simple. Gracias, doctora. Muy bien. Te referías de las técnicas, tenían que ser técnicas que validen los resultados. Eso es la seguridad que pide todo ahora a nivel mundial, ¿no? Claro, es como que el control de calidad necesariamente para toda vacuna. Sí, son técnicas, se dice técnicas que validen los resultados. Sí, doctora. Muy bien. Terminamos con fuente siguiente. Gracias. Doctora, buenas tardes. Me toca exponer a mí. ¿Me escucha, doctora? Disculpe. Sí, buenas tardes. Sí. Ya, voy a compartir. ¿Se puede observar la diapositiva proyectada? Sí, López. Sí. Ya. Buenas tardes, doctora, compañeros. Continuando con las exposiciones, bueno, a mí me ha tocado exponer la práctica 3. La práctica 3 se divide en dos partes, que sería la observación de láminas con efecto citopático y las pruebas de hemoaglutinación con diagnóstico de virus. En esta oportunidad, esta es la parte que voy a hablar, la segunda. Bueno, se dice que la mayoría de los virus poseen en su superficie una glicoproteína llamada hemaglutinas, que puede reaccionar con el ácido siálico de las glicoproteínas de la superficie de los glóbulos rojos de determinadas especies animales, formando así un complejo antígeno-anticuerpo. Las hemoglutinas, bueno, en una prueba de hemoaglutinación, el resultado es que en presencia de estos virus, los eritrocitos se agrupan o se aglutinan impidiendo el depósito por gravedad en el fondo. Bueno, al unirse el virus con los eritrocitos en un tubo se observaría una turbidez. Si no fuera el caso, se observaría en el fondo del tubo, se observaría como un botón rojo que estaría compuesto por los glóbulos rojos. Acá podemos observar, esta es una gráfica de cómo se daría una hemoaglutinación positiva, y que sería la primera parte, y una hemoaglutinación negativa, que sería la segunda parte. Por ejemplo, tenemos el virus con, bueno, en este caso sería la muestra un cerdito, que sería el suero del cerdo A, que en combinación con los glóbulos rojos nos daría una hemaglutinación. ¿Esto cómo se observaría? Normalmente estas pruebas se realizan en pocillos, ya lo vamos a observar más adelante, pero se observaría una turbidez medio rojiza. Esto significaría un resultado positivo a alguna hemaglutinación, que quiere decir la presencia del virus. En la segunda parte tenemos el virus con el suero del cerdito B en este caso, y bueno, por ejemplo, acá sería un cerdito ya vacunado que podría crear anticuerpos que en contacto con los glóbulos rojos, entonces no va a haber esta hemaglutinación, sino va a haber la inhibición, y por ende se va a observar, como ya mencioné, en el fondo un pequeño botón rojo, entonces no va a haber la unión. Acá tenemos el ejemplo, como ya mencioné, normalmente esta prueba se realiza en estos que se llaman pocillos. Acá podemos observar la primera fila, que sería un resultado de hemaglutinación negativo. Entonces, en la segunda fila hasta la mitad se podría observar positivo. Y acá en el lado derecho podemos observar cómo se observaría, disculpen la redundancia, se observaría un resultado. El primero, donde dice botón, se observaría la inhibición, que sería una hemaglutinación positiva. Y en la siguiente, que sería, una hemaglutinación negativa. Y en la siguiente sería una hemaglutinación positiva, en ausencia de los anticuerpos.
Ya entrando al experimento, vamos a tener como materiales el virus, que es el antígeno hemaglutinante, los glóbulos rojos, en este caso se podría utilizar de cobayo o de humano, y la solución tampón que se va a utilizar como diluyente. El procedimiento es en una gradilla de tubos de 13 por 100, colocar una bandeja con hielo, hacer diluciones del virus del 1 al 10 hasta el 1 al 120. El segundo paso sería añadir la solución de glóbulos rojos en cantidades de 0.5 a cada tubo de la dilución. El tercer paso sería tubo control de Matías con 0.5 de Matías. Bueno, este tercer paso sería, tendríamos un tubo control. Y finalmente el cuarto paso sería agitar fuertemente e incubar a una temperatura ambiente por 60 minutos. En la lectura del resultado, como ya mencioné, un resultado positivo sería la hemoglutinación, se observaría como una turbidez diluida homogéneamente en todo el tubo, como podemos observar en la imagen, sería el tubo del lado izquierdo, y un resultado negativo nos indicaría que si no hay hemoglutinación aparecería un botón rojo de Matías en el fondo del tubo, sería el tubo del lado derecho de la imagen. Acá también tenemos el proceso de cómo saldría el resultado. Primero tenemos los eritrocitos sensibles al antígeno, es la primera parte. Un resultado positivo, los glóbulos rojos sensibilizados con el antígeno entran en contacto con los anticuerpos presentes en el suero. Posterior a eso aglutinan, formando el complejo antígeno-anticuerpo, y se podría observar que este complejo no sedimenta, mientras que un resultado negativo no se formaría el complejo antígeno-anticuerpo y por ende los eritrocitos sedimentarían formando un botón rojo en la parte inferior. He traído un pequeño video de cómo sería en laboratorio. Bueno, esto es con imágenes, pero el proceso sería algo parecido. Muy bien. Sí. Hay una última parte que mencionan en la guía, que es un ejemplo que nos habla sobre la enfermedad de Newcastle, que es una enfermedad que se da mayormente en aves, es altamente contagiosa, es endémica en muchos países y puede afectar tanto a aves domésticas como a aves silvestres. Normalmente la exposición a humanos causa suaves síntomas, como por ejemplo conjuntivitis o síntomas similares a la gripe, pero no implica mayor riesgo a la salud humana. La transmisión ocurre por exposición a heces u otras excreciones de aves infectadas y a través del contacto con alimentos, agua, equipamiento o ropa contaminada. Bueno, el procedimiento es parecido. Sí, ¿lo explico, doctora? Doctora, ¿me escucha?
Bien, el experimento se va a retirar, se va a tomar una muestra de la cavidad alantoidea de unos huevos que están expuestos o susceptibles a la enfermedad. Aproximadamente los huevos van a ser de 9 a 10 días de edad. Y se va a realizar el procedimiento anterior que he mencionado, ¿no? Que se va a hacer la dilución y vamos a tener también otra muestra que se va a utilizar como control. Y en el diagnóstico podemos tener dos diagnósticos. El diagnóstico por hemoglutinación, que es, como ya lo mencioné, es un diagnóstico rápido. Nos dice que, por ejemplo, en este caso las aves tienen un virus, pero no nos especifica qué virus. Para eso sería necesario un diagnóstico microscópico para poder observar la morfología del virus, como podemos observar en la imagen de la parte derecha. Eso sería todo, doctora. Gracias. Muy bien. Gracias, López. Siguiente expositor. Le tocaba a la compañera Vilés, pero no va a exponer. ¿Qué tema le tocaba a ella? El efecto citopático. Sí, doctora. Ya. Primero. Ya. Ya, continúe entonces. Doctora, buenas tardes, me tocaría a mí. Ya, ¿qué parte? Su apellido. Observación, González. Ya, Observación del corpúsculo de Negri en láminas coloreadas. muy bien. ¿Se me escucha? Sí. Ya. Doctora, buenas tardes, compañeros. Siguiendo con las exposiciones, hoy me ha tocado exponer sobre la observación del corpúsculo de Negri en láminas coloreadas. Estas técnicas empleadas en el diagnóstico de laboratorio de la rabia dependen ofrecer condiciones óptimas de precisión, rapidez y economía. La investigación microscópica del corpúsculo de Negri, que consiste en una simple aplicación del tejido encefálico en un portaobjetos y su tinción, que se da por la técnica de Sellier. Se ha observado que en los corpúsculos de Negri, cuando existen, son especialmente visibles en el cuerno de AM, que se localiza en el hipocampo mayor del cerebro, en las células piramidales de la corteza cerebral y también en las células de Purkinje del cerebelo. Se presentan de forma escasa en las neuronas del tálamo, en la protuberancia, en el bulbo, en la médula espinal y en los ganglios sensoriales. En la patología, se inoculará el virus por medio de una mordedura, se va a la replicación ubicada en el músculo, luego seguirá que los vibriones alcanzan el sistema nervioso periférico, va a haber una ascensión positiva de las fibras sensoriales, una replicación en los ganglios dorsales, ascenso rápido por la médula espinal, infección de la médula espinal, tronco encefálico, cerebelo y otras estructuras cerebrales. Y finalmente una infección desencadenante por el sistema nervioso hasta el ojo, las glándulas salivales, la piel y otros órganos. Los materiales que utilizaremos para este experimento serán las láminas coloreadas con colorante de Sellier y el microscopio. El procedimiento será, las láminas serán observadas con lente de inmersión y tratar de enfocar a los corpúsculos de Negri, ¿no? Con inclusiones de 2 a 10 micras de diámetro, son acidófilas y generalmente contienen gránulos basófilos. Para tomar la muestra, se dará vamos a tomar la muestra de un cerebro de perro en las astas de Hammond y realizar improntas en láminas portaobjetos. También las muestras se obtienen del cerebro humano y se inoculan en ratones lactantes. Los colorantes que se utilizarán serán el azul de metileno y la fucsina básica. Estos se van a mezclar sin filtrar y se guardarán en un frasco de tapa rosca o vidrio esmerilado, ¿no? Y van a tener un reposo de 24 horas. Bueno, lo que se va a observar
serán, bueno, el corpúsculo de Negri, que sería, no sé si ven mi puntero, que serían este pigmento que se da en la neurona. La diferencia que se va a tener dentro de una neurona sana y una neurona infectada serán dentro de la neurona sana que no se van a encontrar estos pigmentos, estos circulitos chiquitos, ¿no? Dentro de la neurona. Cosa contrario en la neurona infectada, que, bueno, acá señalando con la flecha, podríamos observar el corpúsculo de Negri. El 30% de los casos positivos a rabia en los bovinos no van a presentar estos corpúsculos. Bueno, esta es una lámina en rabia humana, la neurona, ¿no?, que tiene el corpúsculo de Negri. Esta es una neurona de Purkinje en el cerebelo humano. Estas zonas teñidas de marrón con la técnica de inmunohistoquímica serían los corpúsculos de Negri. Esta es la rabia canina en la corteza cerebral. Podríamos observar los corpúsculos de Negri en el citoplasma neuronal, ¿no? Se van a observar como tipo unos anillos concéntricos, nítida, con delimitación de su periferia. Y en el lado derecho podemos observar que, bueno, es una lámina de una rabia humana, pero en inmunofluorescencia directa. ¿Cómo se va a observar? Eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien. Una pregunta. ¿Qué es el corpúsculo de Negri? Allá el corpúsculo de Negri hace referencia como un conjunto de vibriones, ¿no? En manera más simple, como explicarlo. Muy bien, es claro. Es el conjunto de viriones, porque vibriones podría ser, hablando de Vibrio cholerae, sería una bacteria que produce el cólera. Viriones, ¿ya? Viriones. Es una condensación de viriones en las células nerviosas. Muy buena tu exposición, González. Gracias. Gracias, doctora. Entonces, para el día miércoles, a más tardar presentan su informe de estos cuatro prácticas y leemos nuestro seminario. Asimismo, hacemos investigación. Y luego el día viernes estaríamos evaluándonos con paso oral o paso escrito. Pero igual, el día miércoles también vamos a tener algún tipo de evaluación con respecto. Son 4 prácticas nada más. Y por favor, se preparan. ¿Alguna pregunta? Doctora, disculpe, ¿el viernes 18 todavía vamos a tener práctica entonces? El viernes 18 no, ya sería evaluaciones nada más. Si es que no damos el día miércoles. Si yo completo mis notas, el día miércoles ustedes van a presentar, para el miércoles ya tiene que estar presentado su informe, lectura de seminario, y también alguien, Santana, podría exponer el avance del trabajo de investigación, previamente que todos hayan subido su trabajo. Y hace lectura del trabajo que se ha hecho, o ella como coordinadora de ese grupo puede elegir a alguien más. Y sí, vamos a hacer una prueba escrita en la cual voy a incluir ambos segmentos. Como verán, son preguntas básicas que van a estar en el caso escrito. Me están exigiendo que sea una prueba escrita. Entonces, el día miércoles tenemos un poquito de todo. ¿Otra pregunta? Profesora, en la prueba escrita nos basamos en qué realmente. No te escucho bien, Santana. ¿La prueba escrita qué? Si nos pueda decir qué más o menos podría venir. En este caso yo podría poner imágenes de las que están en el laboratorio. Vamos a hacer una especie de simulacro para el día, prepárense para el día miércoles, ¿ya? Y hacemos ahí, y en base a eso hacemos nuestra pruebita rapidita, o lo hacemos antes, y que nos exigen entregar notas antes. ¿Está bien? Por ejemplo,
si yo pongo una imagen de fotografía del corpúsculo de Negri, ustedes me tienen que decir, o qué, dependiendo de la pregunta, ¿no? ¿Qué célula es y qué contiene, por ejemplo? Entonces ustedes ya reconocen que es una célula nerviosa, pueden reconocer el tipo de célula, y lo que contiene, además, se nota la presencia del corpúsculo de Negri, que es una condensación de viriones del virus de la rabia, de la rabiabilidad. Podría ser una respuesta. Por ejemplo, ven ahí el tubo de precipitación, ustedes me van a decir, es una reacción antígeno-anticuerpo llamada precipitación, y la prueba es el PCR. Algo así, lo más sencillito. ¿Con inmuno? Lo que estoy viendo, inmuno, como te puedo decir, como les vuelvo a decir, serían solamente 4 preguntas, porque son 4 prácticas de reconocimiento más que nada, ¿no? Si se hace la figura, por ejemplo, de una inoculación de huevo embrionado en cierto lugar, ustedes van a decir que es una inoculación en la cavidad lantoidea, coriolantoidea, y me pueden dar un ejemplo, ¿no? De qué tipo de virus se inoculan ahí. Podría ser. O también les puedo preguntar cuáles son las membranas de inoculación, membranas, cavidades de inoculación en el huevo embrionado. Entonces, son preguntas como ahorita ustedes podrían muy bien responderlo. ¿Es así? Chicos, contéstenme. Sí, está bien, doctora. Una consulta, doctora. Dime. ¿La exposición que falta de Avilés se podrá dar el miércoles? Sí, lo pueden dar, pero ustedes para el miércoles ya están presentando su informe respecto a la práctica de virología que yo les he dado. Ya, doctora. Silencio. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les voy a comentar una anécdota que nos ocurrió una época en el laboratorio. Ustedes saben que nosotros trabajamos en la práctica de huevo embrionado, trabajamos con las inoculaciones de colorantes, ¿es así? Para determinar la presencia de las diferentes cavidades y membranas, ¿no? En este caso, cavidades alantoidea, amniótica, membrana coriolantoidea, saco vitelino, etc. Entonces, según la técnica de inoculación, podemos colorear específicamente uno de ellos. Entonces, son 10 mesas y a veces no se puede estar en todas para poder ver si los alumnos están realizando sus prácticas. Es una anécdota, les cuento. Y virología, como es un segmento pequeñito, siempre lo dejamos al final. Entonces ya salimos y se llevaba antes en el primer semestre. Como ahora, ¿no? Pero ahora todo junto. Bueno, la cosa es de que finalmente pues ya se iban, entregaban notas, se iban todos, alumnos, profesores y todo, pero los que siempre vienen hasta el día de las vacaciones exactamente son los técnicos del laboratorio regresando de vacaciones pues nos comentan que alguna mesa no había realizado la práctica y como eran huevos embrionados, los huevos embrionados cuando el delegado general trae los huevos embrionados 2 por cada mesa, y cada alumno cada delegado de mesa saca pues sus huevos embrionados. Pero como esta mesa no tuvo profesor, nunca sacó los huevos, y cuando uno de esos días, pues ha pasado una semana, llegan ellos un lunes y escuchaban el pío pío de cerca del laboratorio y no sabían dónde estaba. No podían creer que cuando van a trabajar para hacer incubación y abren la estufa, estaba ahí el pollito. Pueden creer, es una anécdota que quería compartirles con ustedes. En fin, espero que las haya relajado un poquito.
Ya bajé. ¿Quién crió el pollito, doctora? Por supuesto que una de mis técnicas es la máxima. ¿Se lo llevó? Sí, se lo llevaron. Creo que le hicieron sopa. No, no, no. Se lo llevan como masacotita. Sí. Bueno, lo criarán hasta que crezca, pues, ¿no? Y ya después el beneficio. Bueno, eso fue una de las tantas anécdotas que nos ocurrió. Entonces, por favor, ya estamos estamos a puertas de terminar, terminemos bien y voy a ir preparándoles porque creo que pasadas las fiestas de fin de año se va a empezar inmediatamente, pues, parasitología. No sé si van a hacer rotación o no, pero de todas maneras, hay que terminar bien. Muy bien, chicos, eso sería todo. Nos vemos el día miércoles. Si no hay teoría, entramos temprano. Mira.